Hola, gracias por estar aquí en Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú. Estamos con Iván Lanegra, él es ex viceministro de Interculturalidad. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Iván. No, gracias por la invitación. Y vamos a hablar acerca de otra de las maravillas que tiene el Perú en cuanto a diversidad, no solamente en flora, en fauna, en geografía, en climas, también en grupos de personas. Somos uno de los países probablemente con la mayor diversidad de etnias o de diferentes comunidades y pueblos. Y precisamente eso queríamos hablar con Iván, porque como ustedes saben, desde que sucedieron los luctuosos hechos del Baguazo, en el que murieron no solamente nativos, sino también policías peruanos, el tema de la consulta previa fue de algún modo acelerado por el gobierno que continuó, que fue el gobierno actual. Sin embargo, claro, más allá de la aprobación que hubo del tema, las cosas se han quedado un poco estancadas. Así que Iván es uno de los mayores conocedores de este tema, vamos a conversar un poco con él. Cuéntanos precisamente, Iván, qué cosa, si nos vamos hacia atrás, ¿no? Para ir contando un poco la cronología, desde el Baguazo hasta la aprobación de la consulta previa, cómo se dio esta situación y qué se ha avanzado y qué no hasta el momento. Sí, hay que recordar que una de las razones por las cuales ocurrieron los hechos de Bagua fue que se señaló que habían decretos legislativos que se habían dado en ese momento que no habían sido objeto de consulta y que al no haberlo hecho, estos decretos derivaban en contrarios a la Constitución, en la vista que la consulta previa es un derecho protegido, garantizado por la Constitución del Perú. Entonces, sin embargo, hasta ese momento, perdona, el gobierno de ese entonces, del APRA, no había aprobado, o sea, no había hecho vinculante el convenio. El convenio se ratificó en el Perú en una decisión del Congreso Constituyente Democrático en el año 93. Ya. Y entró en vigor en el Perú en febrero del año 95. Okay. Es decir, desde ese momento, año 95, hasta el año 2009, en realidad prácticamente no se había realizado ninguna acción. Pero ya estaba ratificado entonces. Exactamente. Ya se había realizado ninguna acción para la implementación de ese derecho que está junto a otros en el convenio 69. Ya. Y desde luego que tenían razón las organizaciones indígenas al señalar que decretos legislativos determinados, como por ejemplo los que modificaban el régimen de las tierras colectivas, debían ser antes consultados. Entonces lo que ocurre es que en ese contexto, la Defensoría del Pueblo, en esa época que trabajaba ahí, se presentó un proyecto de ley, ¿no? Beatriz Merino, en ese momento la defensora, presentó un proyecto de ley sobre la consulta previa, de tal manera de establecer un mecanismo para hacer, digamos, mucho más sencillo la implementación de ese derecho que, como digo, ya existía dentro de nuestro marco legal desde el año 95. ¿Qué implica qué exactamente, no? Porque algunos quizás tenemos el concepto errado de que la consulta previa significa que deciden absoluta y unilateralmente los pueblos indígenas. Tampoco es así. A ver, primero el tema está en el contexto de países, estados, que tienen al interior una diversidad cultural, grupos poblacionales que tienen características culturales propias, distintas entre ellas, y que son además diferenciables, ¿no? Y que por lo tanto requieren mecanismos de diálogo para ponerse de acuerdo cuando alguna decisión del Estado en su conjunto puede afectar a uno o varios de esos grupos. Entonces la consulta previa es precisamente ese mecanismo, ¿no? Es un derecho que tienen los pueblos indígenas como conjunto, o sea, como colectivo, para que antes que el Estado tome alguna medida legal o una medida administrativa que pudiera afectar a alguno de estos pueblos indígenas, se les consulte. En el caso particular del Perú, los pueblos indígenas están vinculados con aquellas poblaciones que estuvieron aquí antes de la llegada de los españoles y que esas culturas que vienen de esa época se conservan en todo o en parte. Evidentemente, con las transformaciones de 5 siglos han habido muchos cambios, pero se mantienen elementos culturales, evidentemente con estas transformaciones, hasta hoy en día, que nos permiten diferenciar étnica y culturalmente al menos 52 pueblos indígenas en el Perú. ¿Qué cosas son pasibles de ser consultadas? ¿Qué se les consulta y cómo es el procedimiento? Sí.
o de cómo debería ser. El centro de la consulta es la posible afectación de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos que tienen como pueblos indígenas. El nombre que se usa habitualmente es el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la tierra y el territorio, que están vinculados con la identidad cultural de los pueblos indígenas. ¿Diferencia entre tierra y territorio? Es un concepto bien interesante. Tierra, evidentemente, es el concepto que nosotros usamos más, muy cercano a propiedad, digamos, individual, pero hay con la diferencia que en el caso de los pueblos indígenas suelen ejercerlo de manera colectiva, como conjunto. Pero el territorio tiene un elemento adicional, que es que no solamente es el recurso suelo, sino todo lo que está ahí, los recursos naturales, la fauna, flora silvestre, el paisaje, todo constituye un conjunto que le da un sentido de pertenencia e identidad a las poblaciones que viven en esos lugares. ¿Esa acepción dónde está? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha desarrollado en varios documentos. ¿No? También la ¿Pero el Comisión Perú la tiene recogida? El Perú, al haber incorporado el Convenio 69, donde está mencionado expresamente el término territorio, también reconoce ese tema, y además en el reglamento de consulta se hace referencia expresa al concepto de territorio. Es decir, el territorio entonces implicaría que se les consulte, el concepto de territorio implicaría que se les consulte a los pueblos indígenas acerca de cualquier actividad extractiva que fuera de algún modo a afectar todos esos recursos. Más allá del tema de propiedad colectiva, que es un derecho además que se ha reconocido hace muchos años. Las comunidades campesinas y nativas, que son formas de organización que el Estado creó en la década del 60 en el caso de comunidades campesinas y en los 70 en el caso de las comunidades nativas, son formas por las cuales se han reconocido derechos de propiedad colectiva. Más allá de ese derecho, también el Convenio 69 establece un concepto más amplio de protección, porque la identidad cultural no solamente está vinculada con el suelo y este manejo económico que podemos tener de la propiedad, sino también con todo lo que sucede ahí, que es un concepto mucho más amplio. A veces, por ejemplo, un paisaje puede ser culturalmente muy importante y ser centro de la identidad colectiva de un pueblo. Por lo tanto, se protege todo ese conjunto. Claro, y no necesariamente tener un valor económico la propiedad, la tierra en sí, pero sí el territorio, ¿no? Exactamente. El paisaje, como tú dices. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna consulta previa, hasta donde entiendo. No, ya se han llevado a cabo algunas consultas pero previas. No hay minería. No hay minería. Ese es el área en el cual hasta el momento no se ha realizado ninguna consulta y hasta el momento tampoco se ha anunciado ninguna. Las que se han realizado son con respecto a... La que ya se ha culminado es una vinculada con la creación de un área de conservación regional en Loreto, que se va a denominar al área de conservación regional Maijuna Quichua, que es el nombre de los dos pueblos indígenas que están ubicados en esta área. ¿Cuándo ha sido esto? Esto acabó en octubre. Entonces, se realizó ya el proceso de consulta previa. Proceso de consulta, ¿Y puedo decir que es un buen modelo? ¿Ha transcurrido? Creo que lo que demuestra ese modelo es que tanto las normas que se han dictado desde la ley de consulta del año 2011, el reglamento de 2012, la guía metodológica del 2013 y las demás herramientas que ya están disponibles funcionan. Es decir, que pueden utilizarse válidamente para este proceso. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de consulta acá? Empezó, Loreto. digamos, toda la etapa preparatoria empezó hacia inicio del año, 10 años, etapa preparatoria, pero el centro del proceso duró aproximadamente unos 3 meses, solo que hubo una dificultad, digamos, metodológica, porque inicialmente solamente se trabajaba con un pueblo indígena que es el Maijuna, pero luego el pueblo quichua, que estaba también cercano a la zona, también pidió participar y se le tuvo que incluir. Entonces eso hizo que se extendiera un poco más el proceso de consulta. Ok, pero digamos, si podrías resumir cuál era la controversia, o sea, cuál era la posible afectación a sus territorios. La creación de un área de conservación regional en las áreas que ellos ocupan. Es decir, la creación de un área protegida